A nombre de la Escuela Profesional de Ingeniería de Computación y Sistemas de la Universidad San Martín de Porres, darles la más cordial bienvenida a este webinar, Fortalezas y debilidades en las metodologías ágiles en el desarrollo de software, cuyo objetivo es repensar la manera de trabajar y nuestra capacidad de responder de manera flexible y ágil a los retos que el mundo nos propone. La ponencia está a cargo del magíster Medardo Delgado Paredes, quien tiene estudios de maestría profesional en gerencia de tecnologías de la información en la Universidad Nacional de San Agustín. Estudios de maestría en investigación en ciencia de la computación en el Instituto Nacional Politécnico de Toulouse, Francia. Ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional de San Agustín. Diplomado en gerencia de proyectos con el enfoque PMI por el PBMCG Lima, diplomado de docente investigador de la Asociación de Universidades del Perú Lima. Actualmente es jefe del Software Factory, responsable del Instituto de Competitividad e incubadora de la Universidad La Salle, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales, coordinador de la Maestría de Ingeniería de Software y docente a tiempo completo en la misma universidad. Presidente del subcomité de TI de la Cámara de Comercios e Industrias de Arequipa, responsable de la Unidad de Ecosistema Digital de la Mesa de Innovación Regional de Arequipa, MIRA, miembro de la Sociedad Peruana de Computación y ha realizado publicaciones académicas nacionales e internacionales, como en Inglaterra, República Checa, Chile y Colombia. Muy bien, entonces damos pase al ingeniero Medardo Delgado Paredes para que pueda dar inicio a este webinar. Bienvenidos. Adelante, ingeniero. Gracias. Agradezco mucho por la presentación, agradezco mucho también a la ingeniera por la invitación a la Universidad San Martín, la filial sur, por esta invitación. A ustedes por darse este espacio, este tiempo. Yo sé que son vísperas de un feriado, estamos también a puertas de un partido tan importante, yo comprendo perfectamente, y les agradezco mucho por darse ese espacio para conversar, para aprender y trabajar de manera conjunta, que es lo más importante. Voy a compartir la presentación y cuando me confirmen, entonces puedo iniciar. Se puede ver la presentación, ingeniero. Perfecto. Entonces, yo he querido desarrollar esta presentación como hago mis clases. O sea, mis clases son siempre de manera muy informal, no me gusta la excesiva formalidad, porque yo pienso que cuando estamos aprendiendo, entonces todos estamos en el mismo nivel, ¿no? Tanto docentes y estudiantes, todos tenemos esas ganas de aprender. Entonces, en ese sentido, pasó la parte formal de presentación y ahora pasamos a reflexionar, que es un poco el objetivo de esta charla, de cómo está yendo el desarrollo de software, que es fundamentalmente el foco por ser estudiantes de la carrera profesional de Ingeniería de Computación y Sistemas, y como me han comentado, es de distintos años diferentes. Entonces voy a tratar de no usar muchos términos, simplemente expresar la idea. Entonces, el título que le he puesto son Fortalezas y debilidades de las metodologías ágiles, ¿no? Porque si ustedes empiezan a escuchar o empiezan a leer los requerimientos que van apareciendo, los requerimientos de trabajo, van a leer constantemente que sale este requerimiento, ¿no? Conocimientos de ágiles, en Lima les dicen agile, de conocer. Fundamentalmente, hay bastantes metodologías, pero fundamentalmente Scrum, ¿no? Scrum es la que se ha convertido, digamos, en la panacea o está de moda en estos últimos tiempos. Entonces, de alguna manera, no les voy a hablar exclusivamente de todo Scrum, yo estoy seguro que ustedes también ya lo conocen, sino elementos que van apareciendo para que los tomen en cuenta, ¿no?
hay un autor que dice, es peligroso en todo sentido las modas son peligrosas. Y sobre todo en ingeniería de software o desarrollo de software o construcción de software o desarrollo de sistemas también lo es, ¿no? Solamente por escuchar que algo está sonando mucho, entonces yo lo empiezo a aplicar, esto es peligroso, ¿no? Hay que descubrir realmente qué beneficios tiene, qué fortalezas, como te dice el título, y qué debilidades tiene para ver si las puedo aplicar al contexto en el cual me he suscrito, en esa circunstancia que estoy desarrollando. Este va a ser un poco el objetivo de la presentación. De todas maneras, se las voy a compartir. Acá está mi correo. He puesto el correo de la universidad donde estoy trabajando y también el correo de la Sociedad Peruana de Computación, porque también formo parte ya desde hace varios años. Por favor, con el mayor gusto, me escriben si tienen alguna duda, si quieren material adicional, con el mayor gusto yo les puedo compartir. Mis estudiantes me dicen Yayo, es mucho más fácil, así que por favor, Yayo, para mí es suficiente. Medaro es para denuncias y contratos, siempre lo digo. Entonces Yayo, con la mayor confianza. Yo sé que han visto esta gráfica, y créanme que con esta gráfica y la que viene va a describir un poco los preliminares. ¿Por qué son importantes los preliminares? Porque de alguna manera me van a permitir darme cuenta o saber elegir en la actualidad lo que está pasando. Esto es muy importante, ¿no? Saber qué se está buscando, para dónde ha sido pensado las bases para saber hacia dónde están yendo las tendencias. Esto es fundamental, entender, ¿no? Por ejemplo, acá el autor está acá, es muy conocido cuando nosotros queremos hablar de ingeniería de requerimientos, ¿no? De requerimientos. Hay algo que también nos llama la atención, que es por qué se llama ingeniería a la parte de requerimientos, por qué le han antepuesto la parte de ingeniería, ¿no? Esto es bueno tomarlo presente. Si ustedes van a cualquier carrera de otra área, ustedes van, por ejemplo, a un ingeniero civil, ustedes charlan con otras profesiones, les van a hablar de requerimientos. Inclusive en el PMBOK, el PMBOK viene a ser el estándar del PMI, del Project Management Institute, es un estándar que habla de proyectos, habla de requerimientos, hay una parte de requerimientos. Pero ¿por qué en nuestra área que es la ingeniería de software, hablamos de ingeniería? Porque justamente hemos usado de alguna manera, en esa época se ha usado los elementos de ingeniería para poder capturar de alguna manera los requerimientos. Algo muy crucial que ha pasado, ¿no? Entonces, como pueden ver ustedes, y lo van a ver en detalle cuando tengan las diapositivas, dice acá, esto es cómo explica el customer, ¿no? El customer puede ser el usuario, puede ser el cliente. Cómo explica lo que quiere de un producto. Es el primer contacto, ¿no? Cuando ustedes estén por desarrollar software, el primer contacto que se enfrentan es qué es lo que quiere el cliente que le construya, ¿no? Entonces les va a explicar de esta manera y va a seguir un ciclo, ¿no? Cómo el líder del proyecto lo va a pensar, cómo lo va a pensar el analista, el diseñador, cómo lo va a pensar el desarrollador, ¿no? El programador, cómo lo va a pensar el del negocio, el que está encargado del business, ¿no? De la parte de negocio, porque también esto es importante, que muchas veces está peleada con la parte del desarrollador, ¿no? El desarrollador tiene otra mirada y el del negocios tiene otra mirada, y muchas veces esas miradas están como separadas. ¿Cómo lo ve él, ¿no? Cómo la parte de documentación, y quiero hacer ahí un pequeño paréntesis, acá ustedes ven que no hay nada, ¿no? No hay nada, absolutamente vacío.
es porque nosotros, a lo largo de nuestro aprendizaje en la construcción del software, muy poco nos han hablado de la documentación, ¿sí? Muy pocas veces le hemos tomado en cuenta. Eh, yo lo que les digo es, personalmente, por ejemplo, cuando nosotros, yo también dirijo una fábrica de software en la universidad desde el 2016, y cada vez que teníamos a un cliente para construir software, cuando nosotros lo dimensionábamos, o cuando nosotros le dábamos, ¿no? Por ejemplo, dimensionar es decir, ya, esta es la cantidad de desarrolladores que vamos a necesitar, estas son las funcionalidades que vamos a necesitar. Todos los elementos que nosotros teníamos que tomar en cuenta para dar un costo y para dar un tiempo, no contemplábamos la parte de documentación. No la contemplábamos, solamente contemplábamos los roles que ustedes conocen, los roles que son del analista, del testing, del arquitecto de software, del project manager, hasta de, no sé, del encargado de la difusión, todo, pero no tomábamos en cuenta el tema de la documentación. Y esto que nos produjo un impacto muy fuerte, porque cuando nosotros tendríamos que entregar el software, lo primero que el cliente te va a decir, ok, perfecto, este es el producto software, pero ¿dónde está la documentación relacionada a la construcción? Porque después necesitamos mantenerlo, ¿no? La mantenibilidad. Y como pueden ver, no solamente nosotros cometíamos ese error, sino también la literatura, ¿no? La literatura puede rescatar, el estado del arte puede rescatar de que muchos proyectos de software no se toman en cuenta el tema de la documentación, ¿no? Muchas veces pensamos de que el desarrollador es el que tiene que hacer la documentación, pero el desarrollador está más preocupado por sus entregables, que son funcionalidades, por sus pruebas, y no está preocupado en hacer la documentación. Entonces, ahí también una alerta para que lo tomen en cuenta, ¿no? El día que ustedes, estoy seguro, dirijan algún proyecto o lo están haciendo ahora, tomen en cuenta este rol, tomen en cuenta este tiempo, o sea, tomen en cuenta este recurso. Bueno, y así podemos ver, ¿no? Qué es lo que después el cliente ha aumentado, y así, ya sucesivamente vamos a darnos cuenta, pues, que no es lo que nosotros habíamos previsto al principio. Luego, eh, voy a obviamente, todo esto es la construcción de software, ¿no? Obviamente me voy a detener en esta parte que es cómo el cliente explica o cómo el usuario explica lo que quiere y cómo va a ser el desarrollador, porque finalmente lo que quiere el cliente es un software que le dé respuesta a sus necesidades. O sea, no hay otra. Eh, el cliente, tú le puedes decir, ¿sabes qué? Yo he construido este software con la mejor metodología, soy un experto en Scrum, soy un experto en RUP, soy experto en el modelo. Al cliente no le va a interesar finalmente en qué eres experto. Lo que él va a querer va a ser software que le permita dar solución a sus necesidades y también, obviamente, documentación que lo permita mantener, que le permita extender en el tiempo y otra serie de cosas más. Entonces, esos dos puntos son digamos, resaltables, ¿no? Habría que resaltar y tomar en cuenta. Entonces, en estos preliminares, ahí es donde ocurre esto, ¿sí? En entender lo que el cliente quiere, comprender lo que realmente, cuáles son sus necesidades y luego satisfacerlas. Ese es el kit de la cuestión, ¿no? Saber qué hacer para satisfacer esas necesidades. Yo no puedo satisfacer algo que yo no lo he entendido. Yo no puedo solucionar algo que de repente no he comprendido qué es lo que realmente desea. Ese es el punto, digamos, de toda esta madeja. Hay un autor, yo sé que ustedes han revisado este autor, que es Fred Brooks, en el cual él ha hablado de lo que se llama el no silver bullet, ¿no? Ustedes lo van a escuchar mucho en la ingeniería de software, en el desarrollo de software.
cuando hablamos de la bala de plata, ¿no? La bala de plata. Entonces, ¿a qué hace alusión Brooks? Y eso también me gustaría que ustedes lo tomen en cuenta. Cada vez que ustedes inicien un desarrollo de software y tienen que tomar decisiones, no solo de los lenguajes de programación que van a implementar, no solamente de la arquitectura de software que van a implementar, sino qué metodología es la que va a llevar toda esa construcción de software. Pensar en esto. Pensar en esto y fijarse en esa bala de plata que decía Brooks. ¿Sí? Ustedes saben muy bien para qué sirve una bala de plata, ¿no? Una bala de plata se utiliza para matar al lobo. ¿Sí? Sí, ¿no? Si ustedes recuerdan un poco la literatura, habla de que con una bala de plata aparecía el hombre lobo y tú le disparabas y con eso lo matabas y se te acababan los problemas. Así de sencillo, ¿no? El tema era conseguir una bala que sea de plata. Cuando se te presenta este hombre lobo, este problema, entonces tú simplemente le pegas un tiro y se te acabaron los problemas. Qué bueno sería esto, ¿no? Qué fantástico sería encontrar esta Silver Bullet en el desarrollo de software, en la ingeniería de software, ¿no? Qué tan útil sería esto, ¿no? Pero lamentablemente no existe. Por eso Brooks hablaba de no, Silver Bullet, no existe la bala de plata, no existe. Entonces, si alguien les dice, oye, tal metodología es la mejor metodología que va a matar al hombre lobo, no, eso es mentira, no es verdad, no es verdad. Si les dicen, no, tal otra metodología sí les va a ayudar, tal lenguaje de programación es infalible, tal otra técnica también, no es verdad. Lamentablemente no existe esto, no existe. No sé si en otras áreas existe esto, creo que no, pero sobre todo en nuestro sector no existe esto. Entonces, por ello es muy importante que cuando ustedes cuando estén estudiando a lo largo de toda su carrera, tomen en cuenta todas las metodologías tradicionales, que vamos a hablar muy poco ahora, y las nuevas que están apareciendo, las que están sonando mucho. ¿Sí? Es importante que vean qué ventajas tiene cada una, porque en determinado problema, determinadas circunstancias, ustedes, como futuros ingenieros, van a poder saber qué utilizar. ¿Sí? Eso, yo no creo mucho, esto es una postura muy personal y a lo largo del desarrollo que hemos estado trabajando, yo no creo en que pueda aplicar una metodología para todos los desarrollos que hemos enfrentado. No, no creo. Yo creo que sí debemos estar preparados para saber elegir qué metodologías son las más adecuadas a un contexto adecuado, ¿no? A una circunstancia adecuada. Esto le da mayor valor. Por ejemplo, el modelo B. El modelo B es un modelo alemán muy antiguo que se utiliza mucho, y este modelo permitía el trabajo del desarrollo en cualquier etapa y inmediatamente tenía la verificación, ¿no? Verificaba y luego volvía, como un ida y vuelta. Por eso se llamaba modelo en B. Es muy útil, ¿no? Es muy útil en ciertas circunstancias. Inclusive el modelo cascada, ¿no? El modelo cascada, que muchas veces, la metodología cascada, muchas veces se ha dejado de lado, sirve para ciertas circunstancias. El modelo tradicional RUP también, Rational Unified Process, también, ¿no? Entonces, y obviamente lo que está surgiendo ahora, que son las ágiles, con mayor razón también, en determinadas circunstancias también funciona. Entonces, así que, por favor, presten atención siempre a todas las metodologías de desarrollo de software que están aprendiendo, sepan ver en qué circunstancias pueden ser aplicables, ¿no? Pueden aplicar. Eso le da valía a su profesión también. Esa es la diferencia también de ser un técnico y también de ser un ingeniero, porque el ingeniero es el que va a tener un criterio para saber qué problemáticas va a enfrentar y qué soluciones va a tener que proponer. Hay una frase también muy interesante que dice, no porque
solamente sepas utilizar el martillo, pienses que todos son clavos, ¿no? Entonces, por favor, enfóquense en el problema y no tanto en la herramienta, ¿no? En la técnica. Ustedes primero enfóquense en identificar esas necesidades de las que habíamos hablado al principio. ¿Okay? Vamos a hablar ahora de un contexto. Como ustedes saben, toda esta historia, la profesión que ustedes están estudiando ahora y la que yo sigo estudiando también y han estudiado, todo empezó con Alan Turing, ¿no? O por lo menos es esa circunstancia, es esa época. Alan Turing era un matemático, ¿no? Alan Turing desarrolló, seguramente también lo han visto, el algoritmo de Turing, ¿no? Es un algoritmo que computa todo con unas cuantas instrucciones puede computarlo. Empezó él, ¿no? Empezó él con su máquina teórica, era teórica, que por cierto, si ustedes quieren ver en YouTube, ya últimamente la han construido eso, es interesante verlo. Han puesto en práctica algo que era teórico. Él empezó, y el desarrollo que se empezó a utilizar era un desarrollo entre científicos, ¿no? Luego aparecieron pues la computadora en sí, a lo largo de toda la construcción de la computadora, pero la computadora fundamentalmente se utilizó para computar, ¿no? Para hacer cálculos, y fundamentalmente se usó para hacer cálculos entre científicos, como Alan Turing. Él lo utilizó para descifrar, desencriptar los criptogramas que se desarrollaban en la época nazi, ¿no? Es interesante la historia de él. Es por ello que todos los que están en el área de computación, los mejores reciben el premio Turing, ¿no? La medalla de Turing. Es el Nobel, sería el Nobel en la rama de computación. Entonces, el trabajo era entre matemáticos, entre personas que se dedicaban a computación, científicos, ¿no? Entonces, ahí el tema de la comunicación no era mayor problema, porque eran científicos que charlaban y en esa comunicación uno expresaba la necesidad que tenía y era el otro que le entendía. No había mayor problema en esa comunicación, ¿sí? Empezó a funcionar, ¿no? Luego empezó a pasar el tiempo y ya empezó a aparecer la industria, ¿no? Empezaron a aparecer las industrias, las empresas, las fábricas, ya vieron una utilidad. Entonces ya no era solo el científico el que usaba la computadora y todos los elementos que eran ya era más el programa, ¿no? Sino ya era un empresario en el cual ya empezaba a surgir ciertas necesidades y era un empresario en el cual quería una solución de software. Ya se empezó a hablar de un software. Ya no tanto de programas, sino de un software, ¿no? Entonces, pero acá ya empezaron los problemas de comunicación, porque ya no era un científico que expresaba una necesidad, sino acá era un empresario que expresaba una necesidad que muchas veces no la expresaba muy bien, y por el otro lado había un científico o alguien encargado que manejaba estos temas que no entendía bien. Y acá ya empezaron a surgir los problemas. Tal es así que al ver tantos proyectos fracasados que seguramente ustedes han visto, tantos han leído, tantos proyectos que se venían abajo en etapas iniciales, justamente por ese tema de entendimiento, es por ello que empezó a surgir lo que es la llamada ingeniería de software. Porque dijeron, ok, si nosotros aplicamos todos los fundamentos de la ingeniería, lo aplicamos a la computación, como es en la construcción de autos, ¿no? Porque era un tipo de proceso, era un proceso en el cual empezaba con la parte inicial, luego había ensamblado, y así seguía en una línea de producción. Entonces, esa fue la lógica, ¿no? Si nosotros aplicamos ese proceso ingenieril, lo aplicamos al tema de computación, entonces nuestros problemas están solucionados. Y así fue, ¿no? Y así surgió también CMMI, son estándares muy robustos, que primero empezaron estándares en la industria, luego surgió el CMMI,
primero era CMMI, que surgió para dar respuesta a estos problemas, ¿no? Con una fuerte dosis de ingeniería. Estaba todo muy bien, ¿sí? Los procesos industriales, ¿no? Las construcciones de edificio, no tienen muchos cambios, ¿no? Si ustedes compran un coche y hay una línea de producción coche, para que haya un cambio de otro coche, va a pasar mucho tiempo, ¿no? Son como versiones de los autos. Igual, ¿no? Si uno construye un edificio, el, 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 el edificio, para que surjan cambios, es mucho menos frecuente. Pero ¿cómo nos topamos después con esto? Nos hemos topado en la actualidad y ya hace un tiempo con cambios constantes, ¿sí? Eh, los cambios vertiginosos que hemos tenido de un tiempo a esta parte han sido terribles, son cambios muy frecuentes, la tecnología está avanzando mucho, las necesidades de las personas están cambiando mucho, la gente ha cambiado su forma de comprar, su forma de leer, su forma de enamorarse, de conectarse, de comer, de estudiar, de aprender, de leer, ha cambiado vertiginosamente. No hace 20 años. Ha sufrido desde el 2006 más fuertemente con la presencia del celular. Entonces, estos cambios tan rápidos, como ustedes saben, ha producido nuevas necesidades. Entonces, estas necesidades, que tú construías un software y este software, pasado un tiempo, ya no daba respuesta a esas necesidades que han cambiado, ¿no? Acá no es que el software, la gente se adapta al software, ¿no? Sino el software debe adaptarse a dar respuesta a las nuevas necesidades. Lo hemos visto en comercio electrónico, ¿no? Con esta pandemia, ¿quién iba a saber que había esta pandemia? ¿No? Y esta pandemia, ¿qué ha producido? Una nueva forma de comprar. Ya han surgido empresas nuevas, ¿no? Porque había distintas formas de entregar y había que hacer seguimiento a estas entregas. Entonces todo eso ha cambiado. ¿Qué pasaba con las empresas que tenían software antiguo y no manejaban el comercio electrónico? ¿No? Ahora está surgiendo blockchain, ¿no? Es un paradigma en el cual va a encriptar de alguna manera este mundo de la virtualidad, que me va a proveer de alguna manera cierta seguridad. Entonces, si el software está cambiando porque necesita absorber estos cambios de las personas, de las organizaciones, entonces las metodologías, los marcos de trabajo o framework también están cambiando, o también deberían cambiar. Entonces, si nosotros utilizábamos metodologías tradicionales, digamos, que de alguna manera estas metodologías daban respuesta a esas necesidades, más o menos, porque como les he comentado, igual habían proyectos fracasados, habían una serie de errores que se producían, entonces ahí es donde surge con mucha fuerza las ágiles, ¿sí? Las ágiles, como un paradigma nuevo en el cual las tradicionales se basaban mucho en esto, ¿no? En este tema de tiempo, costo y tema de alcance, que se llama la triple restricción, ¿no? Acá en el medio va calidad, ¿no? Acá en el medio va calidad. Entonces es como que yo puedo cambiar el alcance, si yo reduzco el tiempo o tengo costo, entonces voy jugando, ¿no? Voy jugando. Entonces, para las metodologías tradicionales, vamos a llamarlas así, su forma de trabajo era obviamente muy pegado al tema de la época de la industria, los procesos industriales, ¿no? En el cual los cambios eran también a largo plazo. Para las metodologías tradicionales, un cambio no es muy bienvenido. Si ustedes revisan, por ejemplo, RUP, si ustedes revisan en cuanto a desarrollo de software manejado por casos de uso, y todo esto, se dan cuenta que un cambio es una solicitud.
eh, inclusive las primeras etapas de captura de requerimientos, las primeras etapas habla de una elicitación de requerimientos, luego habla de una educción de requerimientos y luego de una especificación de requerimientos. Es toda una estructura muy fuerte de requerimientos. Entonces estos cambios como que te desacomodan, ¿no? Un cambio, ya tú tienes que tener una matriz de trazabilidad y con esta matriz tú tienes que evaluar a este cambio, este requerimiento, este caso de uso, ¿dónde me va a afectar? ¿No? Me va a afectar aquí, entonces yo tengo que medir este cambio y yo tengo que decir, ¿me va a impactar en mi proyecto de software? ¿Este cambio me va a mover mi alcance? ¿Este cambio va a afectar en el tiempo? ¿Este cambio va a afectar en el costo del proyecto que le había dicho al principio? Ya te vas a evaluar, vas a poner en evaluación estos elementos con las metodologías tradicionales. Y lo que vas a decir mayormente es no a los cambios. Lo que vas a hacer es al principio tratar de capturar todas esas necesidades, tratar de entenderlas para que no surjan estos cambios. O si surgen, pues sean absorbidos de la mejor manera. El PMBOK, que es un estándar de proyectos, tiene un comité de cambios. O sea, imagínense ustedes, un comité, ¿no? O sea, viene un cliente, te dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer este cambio, allá un momentito, gracias, hazme el pedido formal, y este pedido lo vamos a pasar al comité de cambios. Este comité de cambios se va a reunir, lo va a evaluar, va a medir los impactos, y va a decir que sí o va a decir que no. Entonces, miren, un comité de cambios. ¿Y qué les dije que está pasando hoy en día? Lo que está pasando hoy en día es pues, que los cambios son constantes, ¿no? Ya no podemos demorar mucho. No podemos, con las metodologías tradicionales, lo que sucedía era de que detectábamos los errores muy tarde, en primer lugar, detectábamos errores muy tarde, los resolvíamos tarde, y muchas veces estos cambios no los podíamos absorber de manera temprana. Y tampoco podíamos validar, no verificar, validar con el cliente rápidamente para saber si estábamos construyendo bien. Ojo que no es motivo hablar mal tampoco de las metodologías tradicionales. Funcionan. Hay un mix, se está usando mucho, revisen la literatura, el estado del arte en esto, hay un mix, se está usando tradicionales con las ágiles. No es el objetivo. Pero es el contexto que les indico que ha sucedido para que las ágiles entren con fuerza. Y es así que, yo sé que ustedes dicen en Google Scrum y va a aparecer 1.000.000 de figuras diferentes. Yo quiero mostrarles lo más simple para que ustedes entiendan lo más simple posible. Primero voy a hablar de las ventajas y ver qué riesgos hay, ¿no? De repente no como debilidades, pero qué riesgos ustedes podrían identificar. A ver, rápidamente. Las ágiles, ¿en qué se componen? Es en algo muy, muy sencillo. Inclusive si ustedes lo leen, rápidamente lo pueden entender, no es muy sofisticado. Las ágiles, ¿qué dicen? Todo está en esta parte de inicio, que le llama el product backlog, o le llama pila de producto. Sería como el alcance, ¿no? Es como una lista apilada de cosas que hay que construir, ¿no? Le llama story user o historias de usuario, le llaman los creadores de estas metodologías, que por cierto surgieron en los países escandinavos, le llaman historias de usuario. ¿Por qué? Porque el cliente te cuenta como historias, ¿no? El cliente, cuando tú vas a hacer la captura de requerimientos, él te empieza a contar sus problemas, como historias, ¿no? Y en esa charla, digamos, de historias, tú vas entendiendo qué funcionalidades requiere. Entonces, este Product Backlog vendría a ser como lo que hay que hacer, digamos, el alcance que hay que hacer. Este Product Backlog
lo primero que tiene es, ya tenemos esta pila de producto, que es lo que hay que construir, y luego pasa esta etapa que se llama iteración, que le llaman sprint, ¿no? Sprint, le llaman sprint. La literatura también de las metodologías ágiles dice que este sprint o esta vuelta en el cual solamente se construye ciertas funcionalidades de esta pila, que van a elegir, van a priorizar, de 15 a 20 días. Eso es lo que dice. No, no te puedes ir más, ¿no? De 15 a 20 días debe haber esta iteración, o sea, la construcción de software. En esta programación, digamos, en esta programación no van a haber cambios. O sea, simplemente se va a programar acá lo que se definió acá, ¿no? El equipo dijo, vamos a hacer estos dos, y acá empezaron a programarlo. Y dentro de 15 a 20 días sale, como vemos acá, le llama incremento porque la historia de usuario ya es construida, ya es un pedazo de software que está funcionando, ya le da valor al cliente. Entonces, en 15, 20 días ya pueden ustedes evaluar, mostrarlo al usuario, al cliente, mostrar una funcionalidad, no un prototipo, no un prototipo, sino una funcionalidad que puede ser probada. Entonces, en 15 o 20 días, el usuario, el cliente puede decir, no, no es lo que yo quiero, no es lo que yo quiero, o no es lo que yo quiero del todo. Hay dos reuniones que luego les voy a explicar. Ahí empiezan a conversar, ¿no? Acá no es lo que yo esperaba. Entonces, ¿qué pasa? Vuelve nuevamente acá y vuelve a ser construido. ¿Qué ventajas hay con esto? Que rápidamente puedes detectar si estás haciendo lo que espera el cliente. Por eso se llama ágil. ¿Qué otra? Acá no se distrae al equipo de desarrollo. Lo que sí se valora mucho es la comunicación. Cuando hablamos de ágiles, se valora mucho la comunicación, las reuniones. Pero las reuniones no son las reuniones largas, las reuniones esas que son de varias horas. Inclusive ciertos autores decían que las reuniones son parados y no sentados, no hay sillas ahí, porque si tú te sientas ya las reuniones se prolongan. En estas reuniones que se llaman daily meeting, que son reuniones diarias, simplemente son de pocos minutos. Simplemente el rol, que es el llamado Scrum Master, que es una especie de facilitador, no es un jefe de proyecto, es una especie de facilitador, te va a hacer la pregunta al equipo de desarrollo, que es el llamado team. Le va a decir, ¿qué has hecho ayer? ¿Qué problemas has tenido? ¿No? ¿Qué problemas has tenido? ¿Y qué vas a trabajar? ¿En qué vas a trabajar hoy? Y acá rápidamente, diariamente, esto es obligatorio, por eso se llama daily, rápidamente el Scrum Master puede identificar que algo no está yendo bien. No va a esperar, digamos, como en otras metodologías, no va a esperar mucho tiempo, porque en otras metodologías habla de hitos, no habla de cortes. Acá, según la muñeca del Scrum Master, puede detectar que algo está fallando. Acá se tiene que valorar mucho la comunicación, esta reunión aquí. Acá también hay una reunión o ceremonia, ¿no? Si ustedes revisan también, van a ver que habla de ceremonias. ¿Por qué le dice ceremonias? ¿Por qué no le llama, no le llama reuniones? Porque, ¿qué hacemos en una ceremonia? Una ceremonia es un acto más en el cual tienen que asistir todos. No puede decir, no, yo llego más tarde o me conecto después. No, no, no. Acá se valora mucho el hecho de estas reuniones. Entonces, acá quienes participan, el llamado product owner o dueño del producto, que es el que conoce lo que hay que construir, el Scrum Master, que les mencioné, que es el facilitador, y el team, que es el equipo de desarrollo. Los tres roles se juntan, empiezan a entender lo que hay que construir, y es el equipo que dice cuánto tiempo va a demorarse en construir cada historia de usuario, que es la que compone el product bar. Entonces,
en esta reunión, en esta ceremonia, van a definir eso, van a entender lo que hay que construir. Acá lo construyen y acá lo presentan. Acá hay dos reuniones, dos ceremonias. Una que se llama retrospective y otra que es review. Entonces, en esas dos ceremonias, ¿qué es lo que va a hacer? Es la planificación del próximo sprint, o sea, la próxima vuelta. Van a planificar esto, o también van a hablar de las lecciones aprendidas, cómo les ha ido, qué problemas han habido. Se valora mucho esa conversación en el cual está presente el Product Owner. Entonces, funciona muy bien. Si ustedes lo ponen a ver, se ponen a pensar, funciona muy bien. No hay muchos roles, hay mucha comunicación, hay reuniones constantes, ceremonias constantes, nadie te está interrumpiendo para que hayan cambios. Los cambios pueden ser absorbidos acá, acá pueden aparecer, el Product Owner también aparece acá, el Product Owner aparece aquí también, y el Product Owner es la persona que puede validar lo que se está construyendo porque él lo conoce, pero él también el que puede incorporar, ¿no? Esta nueva funcionalidad. Entonces, funciona muy bien. Digamos, pocos roles, hay roles interesantes, pero, por eso decía de la bala de plata, funciona muy bien a partir de acá, y después ahora he hablado de un poco de las bondades, ¿no? Que es ágil, ustedes pueden identificar funcionalidades rápido, pueden detectar errores rápido, varias cosas tiene muy rápido, hay mucha comunicación. En eso ustedes van a encontrar un montón de ventajas que van a leer, ¿no? Un montón de ventajas. Pero, ¿cuál es la debilidad, digamos, que ustedes también tienen que identificar para aplicar? En primer lugar, tengo una diapositiva más para que sea más entendible la parte de la pila de producto, ¿no? Este es el product value. Cada una de estos pisos, podríamos decirles, son historias de usuario, user stories, son las funcionalidades que hay que construir. Eso para que ustedes puedan ver. Entonces, ¿cuál es uno de los riesgos que ustedes pueden identificar? En primer lugar, hablamos de un team, de un equipo. Cuando hablábamos de las metodologías tradicionales, uno de los errores que ocurrían era la comunicación. ¿Sí? Un ratito vamos a dejar las ágiles, vamos a las tradicionales. El error de comunicación que había entre quién, entre el analista o la persona que se acercaba al usuario y entendía el problema, luego lo especificaba, lo traducía y se lo entregaba al developer o al equipo de desarrollo. Ahí esa comunicación había un riesgo alto. Decía, ahí no hay un entendimiento. Entre el analista, ya no había un entendimiento entre el analista y el cliente, menos entre el analista y los desarrolladores. Por eso hubieron el arbolito, ¿no? Cada uno entendía a su manera. Entonces, ¿qué dicen las ágiles? Dicen, no, ya no hay que el rol de analista, ya no hay que el rol del desarrollador. Solamente es un rol, que es el team. O sea que el team debe entender lo que hay que construir y también debe construirlo. Y esto es una solución, sí, porque el que va a programar es el que entiende va a escuchar directamente lo que hay que construir. Está muy bien. El problema es que ese perfil de digamos, por llamar un nombre, analista o que entienda lo que hay que construir, es ciertamente diferente del que va a desarrollar. Digamos, tener ese perfil, ¿no? Ahora están trabajando a lo largo de las mallas curriculares, sobre todo de estas áreas, están trabajando en ese perfil. Antes se trabajaba de un perfil más diferenciado, ¿no? Yo tengo facilidades, tú eres más analista, te decía. No me gusta tanto la programación. Ok, tú eres más analista. A mí me encanta la programación, pero no me gusta hablar. Ok, entonces tú eres más desarrollador.
Antes se tenía esa concepción, hoy no ya. Hoy el que construye también tiene esa capacidad. Entonces el soft skill o las habilidades blandas también deben trabajar en ese sentido. Y esto no es fácil. O sea, realmente encontrar ese perfil es complicado. Ese es un riesgo también, ¿no? Si se encuentra, perfecto. Otro riesgo que ocurre es que hay una fuerte interacción, debe haber, el manifiesto ágil que habla de todo esto es que debe haber bastante comunicación, inclusive con el cliente. El cliente debe aparecer, debe ser parte, dicen, debe ser parte del desarrollo. Y si ustedes conocen a los clientes, por lo menos en América Latina, es diferente al cliente de un país escandinavo o cliente en Europa. Es también otro perfil diferente. El perfil que tenemos es un cliente que es más, no es tan comunicativo, no tiene mucho tiempo, no lo vas a llamar a una reunión porque dice estoy construyendo el software y nosotros tenemos ágiles y ustedes por favor. Hay que también debe haber un cambio cultural en él, en el cliente. Y esto tampoco es fácil. ¿Sí? Van a toparse con eso, ¿no? Suena bonito, la literatura es muy linda, los libros son bárbaros cuando ustedes los leen, pero cuando ustedes lo aplican y están en una realidad, en un contexto tan diferente, es bien difícil también encontrar a ese cliente ideal en el cual te brinda la información, va a las reuniones, es parte, y él es parte del desarrollo. Eso también es otro riesgo. Otro riesgo es el tema de la comunicación de los propios desarrolladores, ¿sí? Yo acá les decía que cada desarrollador en el daily meeting, en las reuniones diarias, tenía que explicar, ¿no? Oye, yo tengo este problema, no he entendido bien este algoritmo o no he entendido bien esta funcionalidad. Tiene que haber ese desprendimiento, ¿no? De decir, pues no sé, no lo sé. Y eso también culturalmente tampoco lo encontramos. Muchas veces la gente se calla, no es de hablar, no es de expresar lo que le está pasando, se lo guarda. No sé, por vergüenza muchas veces porque es su forma de ser. ¿Y qué pasa? Y esto salta luego más adelante. Entonces también es un riesgo. Ese tema de comunicación también hay que trabajarlo. Hay que cambiar el mindset también ahí, la mentalidad para aplicar esto. Ese es otro riesgo. Y finalmente, otro riesgo que creo que es uno de los más grandes es, siempre damos por hecho o sea, cuando vemos ágiles, vemos de acá para la derecha, ¿no? Ah, ok, acá tenemos el product backlog, decimos, a ver, voy a pasar de eso. Ya tenemos esto, ¿no? Miren qué bonito es el dibujo, y ustedes ven una serie de pilas ahí, y el product owner dice, esto es lo que hay que hacer. Ok, empezamos a construirlo. Entonces, de aquí, que es el inicio, a la derecha, ¿no? De acá a la derecha, digamos, si hemos sorteado todos esos riesgos que les había indicado, podría funcionar muy bien. Pero la pregunta es, o el riesgo es, perdón, el riesgo es, ¿qué pasa si no está bien esta pila de producto? ¿Qué pasa si no está bien construida? Nosotros damos por hecho de que el product owner le damos toda la responsabilidad de que él nos ponga esto. Y si ustedes revisan nuevamente el estado del arte, se van a dar cuenta que no sucede muchas veces eso. Suena muy bonito decir, ya está la pila de producto, esto es lo que hay que construir y construyamos adelante. Muchas veces no sucede eso, muchas veces no se sabe lo que hay que construir. Entonces, hay muchos aportes, yo le digo, hay muchos papers que están trabajando en esa etapa previa al product value. O sea, si ustedes quieren tesis, si ustedes quieren publicaciones, acá sería en esta etapa previa que asegure de alguna manera esta pila de producto que esté bien constituida, acá se puede trabajar, acá hay, digamos, mucho por trabajar, hay muchos aportes, hay bastantes aportes por trabajar en esta etapa, porque en las metodologías ágiles hablan de aquí en adelante, ¿no? Con los riesgos que ya les he narrado. Pero de esta parte atrás no hay mucho que dice. Entonces,
todos parten de acá, del Product Value. Entonces, acá hay mucho trabajo por hacer. Hay tesis, por ejemplo, que hablan de la user experience, ¿no? Es una metodología que habla de la experiencia del usuario, ¿no? Es otra metodología totalmente nueva también, bueno, ya tiene años, que tiene su propia metodología, que también tiene su forma de capturar eh, con el usuario directamente, ¿no? Para entender qué es lo que quiere. Entonces, hay trabajos en eso, que es previo. Entonces, tranquilamente puede haber esta experiencia de usuario previo y que pueda alimentar al product value. Con esto ya nos aseguramos de una manera. Esa es una. Otra también previamente es los EDTs. Los EDTs, ¿qué son los EDTs? Es una división de trabajo que es como que yo el alcance lo transformo en una división de trabajo. ¿Eso de dónde viene? Viene del PMBOK. PMBOK es, como les había narrado, es el estándar muy predictivo, ¿no? Es un estándar de proyectos del Project Management, que si ustedes revisan el PMBOK, ustedes van a ver que la primero que trabaja es el EDT, para entender un proyecto de cualquier tipo, obviamente también un proyecto de software. Entonces, también he visto que hay tesis que trabajan el EDT acá, que luego alimentará la pila de producto, ¿no? Eso también me va a ayudar, me va a facilitar de alguna manera que el product value que esté bien constituido, ¿no? Que esté bien hecho. Y finalmente, hay otro aporte que trabaja con las metodologías tradicionales, RUB, que habla de una etapa de elicitación, educción y especificación. Eso ustedes lo van a ver en la ingeniería de requerimientos de software, que trabaja también con patrones ontológicos de dominio. Son patrones que va creando etapas previas de desarrollo de software, y estos patrones los que va a lograr es facilitar esa comunicación con el cliente. Luego ya alimentará la pila del producto, el product value. También ya tendré más confianza que esa pila de producto es lo que realmente el usuario quiere, y luego ya yo lo empezaré a construir rápidamente. ¿Okay? Entonces, como ustedes pueden ver, siempre hay riesgos, siempre hay zonas oscuras en el cual ustedes deben prestar mucha atención, revisar mucho la literatura para aplicar algo. ¿Sí? Hemos hablado de un cambio cultural. Para aplicar estas metodologías hay que trabajar en ese cambio cultural. Yo sé, importantes empresas grandes ya están trabajando y les está funcionando, pero hay una fuerte capacitación, no solo capacitación técnica, sino una capacitación en el cual es un cambio de mentalidad. Y ustedes saben que cambiar la mentalidad es muy difícil en nuestro país. Somos un país muy tradicional y eso no ayuda mucho. No es imposible, pero sí se puede trabajar, esto sobre todo en la academia. La academia es la que debe tener los últimos conocimientos para aportarlos en la industria. Entonces, discusiones como esta, aportes como este, puede ayudar, aunque sea de forma pequeña, en lograr esa transformación. Ok, no me he querido extender demasiado, he estado mirando más o menos la hora. Obviamente hay mucho por hablar, mucho por trabajar, mucho por leer en cada etapa que se va dando. Ustedes mismos también he presentado estas dificultades que las he experimentado porque hemos desarrollado software para otros países, y ahí hemos detectado varios problemas. Muchas veces con sangre, porque hay atrasos, obviamente, y eso hay temas contractuales, y esto ha impactado. Entonces, en la práctica no suena tan lindo como revisa la literatura. Yo los invito a que lean un poquito más de esto y que profundicen las etapas previas. ¿Sí? Muchas veces revisamos de acá para la derecha, ¿no? Y todo funciona muy bonito, todo funciona muy bien, es muy fácil de entender, pero habría que ver etapas previas y habría que ver ciertos riesgos que de repente ustedes pueden identificar más, ¿no? Pueden ver. Yo les he narrado los que hemos identificado nosotros con el equipo de desarrollo,
obviamente pueden surgir más. Hay un riesgo también del rol del Product Owner. Está muy cuestionado el rol. Es como que tiene una tarea muy ardua. Y también el dueño del producto, Product Owner, no, ese perfil también es bien complicado de identificar. Otro riesgo también es el Scrum Master. El Scrum Master, su figura es más de un facilitador, no es un jefe de proyecto, no es alguien que te va a decir, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás perdiendo el tiempo? A ver tu entregable. No, no, esa figura también cambia, es un facilitador, es alguien que va a preocuparse porque el desarrollo vaya bien, pero más que todo facilitándote la vida. Ahora, encontrar ese perfil también tiene su riesgo. Ok. No me quiero extender más, no sé si de repente hay alguna pregunta, si no, yo voy a compartir las diapositivas, ahí están mis correos, con mayor gusto yo les voy a contestar, les voy a pasar toda la información que ustedes quieran, todo lo que hemos estado preparando como material, yo con todo gusto se los puedo compartir para que ustedes revisen estos riesgos que nosotros ya hemos identificado. Ok, muchísimas gracias. Bien. Muchas gracias, Magíster Medardo. Si tuvieran, por favor, jóvenes, público presente, alguna pregunta, pueden escribirla por el chat. Si no, ya el Magíster Medardo dijo que nos va a compartir sus diapositivas, su material para que puedan utilizarlo. Muchas gracias. Entonces, Magíster Medardo, por esta ponencia que ha sido muy interesante y que ha permitido a los jóvenes pues conocer, ¿no? Y reforzar sus conocimientos sobre las metodologías ágiles en el desarrollo del software. Muchas gracias nuevamente por aceptarnos la invitación para poder participar en este webinar. Muchas gracias a usted, muchas gracias a todos los presentes. Que tengan muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias, buenas noches, que tengan un buen fin de semana y feliz feriado mañana. Un abrazo para todos.